sombra de venganza, hilos de amor. En un mundo donde la risa resonaba en los valles verdes y los sueños danzaban bajo el cielo estrellado, la vida de un joven dio un trágico giro. Era una época en la que la inocencia aún reinaba en su interior y el peso del mundo aún no había arrojado su sombra. Pero el destino puede ser un compañero caprichoso y en ese día fatídico, reveló su rostro despiadado. En una aldea pintoresca, anidada entre colinas ondulantes, vivía una familia amorosa. El joven, con sus ojos brillantes y su curiosidad inagotable, era el corazón y la alegría de la vida de sus padres. Sus días estaban llenos de placeres simples, perseguir mariposas, trepar árboles y tejer historias de aventuras con cada nube que pasaba. Pero la oscuridad tiene una manera de infiltrarse incluso en las vidas más soleadas. Un día ominoso, un clan con el corazón envenenado por el resentimiento y el poder anhelaba la dominación. En un giro cruel del destino, destrozaron la serenidad de la aldea, descendiendo sobre ella como una tormenta de malevolencia. Sus motivos eran enigmáticos tanto como siniestros, dejando detrás de sí un rastro de devastación. Fue en medio de este caos que el mundo del joven se derrumbó. En un instante, la risa que una vez llenó sus días fue silenciada, reemplazada por gritos de dolor y desesperación. Sus padres, los anclajes de su mundo, le fueron arrebatados, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Sus vidas fueron extinguidas, dejando cicatrices en su corazón que nunca sanarían verdaderamente. A partir de ese día, el corazón del joven quedó marcado por un dolor indeleble. Los tonos vibrantes de su existencia fueron reemplazados por el monocromo del dolor. Se encontró a la deriva en un mar de aflicción, luchando con emociones mucho más allá de sus años. La ira y la tristeza se entrelazaron, fermentando en un deseo de venganza, el único rescoldo que proporcionaba calor en la frialdad de su realidad. Y así, con el paso del tiempo, el joven creció hasta convertirse en un hombre joven, un recipiente para una tormenta de emociones. Su camino estaba trazado, grabado con la determinación de vengar la muerte injusta de sus padres. El mundo le había robado su alegría y estaba decidido a recuperarla por cualquier medio necesario. Así, en el crisol de ese primer capítulo de su vida, se estableció el escenario para un relato de pérdida y retribución. Fue un capítulo que pintó el telón de fondo de su venganza, una venganza que daría forma no solo a su viaje, sino a las vidas de aquellos destinados a cruzar su camino. Capítulo 1. Comienzos tristes. En los albores de la historia, el joven protagonista emergió en un mundo marcado por la dicha y la inocencia. Su vida comenzó en una aldea rodeada de prados verdes y cielos despejados, donde el tiempo parecía detenerse para permitir que la risa de los niños resonara en cada rincón. El joven, con sus ojos llenos de asombro y su sonrisa juguetona, fue recibido con amor en el seno de su familia. Sus padres, una pareja que irradiaba bondad y sabiduría, se convirtieron en los faros que guiaron sus primeros pasos. Los días transcurrían en una sucesión de momentos felices, explorar los alrededores, aprender de las historias de sus padres y maravillarse ante la belleza sencilla de la vida. Sin embargo, incluso en los momentos más brillantes, la sombra de la tragedia se cernía en el horizonte. Un día, un destino implacable tejido en los hilos del tiempo oscureció su cielo claro. Un clan desconocido, sediento de poder y control, se adentró en sus vidas. Las malévolas intenciones detrás de sus acciones eran un enigma,
y su llegada desató una cadena de eventos que cambiaría el curso de la historia. El día fatídico, cuando el clan descendió sobre la aldea como una tormenta, fue una experiencia que jamás podría olvidarse. Gritos de angustia resonaron mientras las sombras de la adversidad se cernían. En medio del caos, los padres del joven defendieron a su familia y hogar con valentía, pero el destino fue implacable en su crueldad. Fueron arrancados de su vida, dejando al joven sumido en la oscuridad del luto y la pena. Después de la tragedia, el joven fue llevado por familiares a un nuevo hogar, pero su mundo había cambiado irreversiblemente. En medio de la tristeza, la aldea que una vez resonó con risas se convirtió en un lugar sombrío. El joven se enfrentó a una realidad difícil, con la sombra del pasado siempre presente en cada rincón. Este primer capítulo en la vida del joven fue el preludio de su trágica odisea. Pintó un cuadro de comienzos desgarradores, presentando las raíces de su dolor y la semilla de su deseo de venganza. Fue un capítulo que marcó el inicio de su viaje, uno que lo llevaría a través de la oscuridad y, con el tiempo, hacia una transformación profunda y profética. Capítulo 2. Pensamientos vengativos. En este capítulo, las semillas de la venganza comenzaron a germinar en el corazón del joven. El resplandor de su inocencia se desvaneció, reemplazado por la oscuridad de sus pensamientos vengativos. La sombra de la pérdida se convirtió en un fuego ardiente de ira que ardió en su interior. La tristeza que lo había envuelto como un manto dio paso a una mezcla implacable de enojo y determinación. El joven, una vez lleno de risas y sueños, ahora estaba consumido por la búsqueda de justicia. Las caras de los culpables, los miembros del clan que habían arrebatado a sus padres, atormentaban sus pensamientos y despertaban un deseo insaciable de venganza. Las noches se convirtieron en un campo de batalla interno mientras el joven luchaba con sus pensamientos oscuros. Visualizaba escenarios de confrontación, planificaba formas de infligir dolor a aquellos que habían causado tanto sufrimiento. Su mente se convirtió en un crisol de ideas retorcidas, alimentadas por la crueldad de la injusticia que había experimentado. En su soledad, forjó un juramento en las llamas de su resentimiento. Juró que no descansaría hasta que los responsables pagaran por sus crímenes, hasta que su venganza fuera completa. La sed de retribución se convirtió en su única guía, un faro en la oscuridad que lo impulsaba hacia adelante. La línea entre su antigua vida y la nueva estaba marcada por la frontera entre la niñez y la edad adulta. Se convirtió en un hombre joven decidido a trazar su destino con sus propias manos, sin importar el costo. Sus pensamientos vengativos, como un río en crecida, amenazaban con arrastrar todo a su paso, incluido su propio ser. En este capítulo, el joven comenzó a tejer la tela de su venganza, sumergiéndose en pensamientos oscuros y despiadados. Su búsqueda de justicia se convirtió en una lucha interna que consumió su alma, preparando el escenario para el viaje tumultuoso que lo llevaría a través de las sombras y, finalmente, hacia una elección que cambiaría el curso de su vida para siempre. Capítulo 3. Plan inesperado. En este capítulo, la historia da un giro inesperado cuando el joven comienza a urdir un plan que cambiará el curso de su destino. La sed de venganza que lo había consumido lo lleva a una encrucijada, donde la oscuridad de sus pensamientos se entrelaza con una trama de engaño y astucia. El joven, ahora atormentado por sus pensamientos vengativos,
Se da cuenta de que la venganza no es un camino directo. Se sumerge en la planificación, calculando cada paso con una precisión fría y calculada. La oportunidad de infligir el mismo dolor que había sentido se convierte en su objetivo primordial, y para lograrlo, decide tejer una telaraña de engaño. Las sombras que lo han rodeado desde la tragedia se convierten en sus aliadas en este nuevo plan. Con astucia y sigilo, empieza a acercarse a aquellos que considera responsables de la pérdida de sus padres. Se infiltra en sus círculos sociales, ocultando su verdadera identidad detrás de una máscara de confianza. A medida que su plan se desarrolla, el joven se da cuenta de que la venganza no es solo una cuestión de inflicting dolor físico. Comienza a entender que puede causar un sufrimiento mucho más profundo al manipular las relaciones y emociones de sus objetivos. Las semillas de un plan de engaño y seducción comienzan a florecer en su mente. Mientras tanto, un encuentro inesperado cambia el rumbo de sus acciones. Se cruza con la hija de una de las familias a las que culpa por la tragedia. A medida que interactúan, una idea empieza a tomar forma en su mente. Una idea que involucra a la joven en su plan, utilizando su conexión para llevar a cabo su venganza. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, cuando el joven se sumerge en la oscuridad de la manipulación y el engaño. El plan inesperado que está tejiendo cambia las reglas del juego, poniendo en marcha una serie de eventos que llevarán a todos los involucrados por un camino inesperado y peligroso. Capítulo 4. El matrimonio engañoso. En este capítulo, el joven lleva a cabo su plan maestro, que involucra un matrimonio que está impregnado de engaño y motivos ocultos. La historia da un giro complejo y fascinante mientras el joven pone en marcha una trama de engaño que desafía las expectativas y las emociones de todos los involucrados. Con su mente fría y calculadora, el joven se acerca a la hija de una de las familias que considera responsables de su pérdida. Bajo la máscara de su nueva identidad, crea un encuentro fortuito que lleva a un compromiso inesperado, un matrimonio que parece impulsado por la necesidad de unir a las dos familias. El joven, consciente de que el amor no es parte de su plan original, establece las bases de su unión en el engaño. La chica, ajena a sus verdaderas intenciones, es llevada a un mundo de ilusiones cuidadosamente construidas. El joven se esfuerza por mantener su fachada, ocultando sus pensamientos vengativos y su oscuro pasado. El capítulo explora la dinámica de su matrimonio ficticio, revelando momentos de interacción que oscilan entre la camaradería forzada y la tensión latente. El joven lucha con la dualidad de sus emociones, por un lado, la necesidad de llevar a cabo su venganza, y por otro, la creciente comprensión de la vida de la chica y su familia. La chica, en su inocencia, comienza a ver destellos de humanidad detrás de la fachada del joven. Momentos compartidos y conversaciones inesperadas despiertan su curiosidad, llevándola a cuestionar la historia que se está tejiendo a su alrededor. A medida que el capítulo avanza, las fronteras entre el engaño y la realidad se vuelven borrosas. El joven se enfrenta a un dilema: seguir adelante con su plan de venganza, que se vuelve cada vez más difícil de mantener, o ceder ante las emociones y dilemas morales que lo han atrapado. En este capítulo, el matrimonio engañoso se convierte en un campo de juego complejo donde las emociones y las motivaciones se entrelazan en una danza peligrosa. La trama se vuelve más intrincada a medida que los personajes luchan con sus propias percepciones y verdades ocultas,
llevando la historia por caminos inesperados y sorprendentes. Capítulo 5. Una conexión curiosa. En este capítulo, la historia da un giro emocionante cuando la fachada del joven comienza a resquebrajarse y una conexión inesperada florece entre él y la chica a la que está destinado a usar como parte de su plan de venganza. Los hilos del engaño empiezan a entrelazarse con la autenticidad de las emociones, creando un conflicto interno que desafía todo lo que el joven había planeado. A medida que pasa más tiempo con la chica, el joven empieza a descubrir capas de su personalidad que no había anticipado. Sus conversaciones, inicialmente marcadas por la cautela, se vuelven más genuinas. El joven comienza a ver a la chica no solo como un medio para un fin, sino como una persona con sueños, esperanzas y miedos propios. La chica, por su parte, se siente atraída por la presencia del joven en su vida. Su curiosidad crece a medida que empieza a percibir un enigma en él, una profundidad que va más allá de su fachada cuidadosamente construida. A medida que interactúan, las murallas que habían construido comienzan a desmoronarse, dando paso a una conexión más auténtica. En este capítulo, la historia explora la evolución de su relación desde una base de engaño hacia un terreno más sincero. Los momentos compartidos en la privacidad de sus conversaciones y la vulnerabilidad que comienza a aflorar en sus interacciones los lleva a cuestionar sus propias motivaciones y deseos. El joven se debate en una lucha interna cada vez más intensa. Por un lado, su sed de venganza sigue ardiendo, recordándole su propósito original. Por otro lado, la creciente conexión que siente hacia la chica se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Los dilemas morales se convierten en una tormenta en su mente, amenazando con desbaratar sus planes cuidadosamente trazados. En este capítulo, la historia se sumerge en la complejidad de las emociones humanas y la dualidad de la identidad del joven. La conexión curiosa entre él y la chica se convierte en un foco central, llevando la trama hacia un territorio inexplorado. A medida que la historia avanza, los cimientos de su plan empiezan a tambalear, dando paso a una red de emociones entrelazadas que desafían las expectativas y prometen un futuro incierto. Capítulo 6. Semillas del cambio. En este capítulo, las semillas del cambio comienzan a germinar en el corazón del joven protagonista, llevándolo por un camino de autodescubrimiento y transformación. La historia explora cómo la conexión que ha surgido entre él y la chica está empezando a influir en su perspectiva y sus decisiones. A medida que pasa más tiempo con la chica, el joven empieza a cuestionar las motivaciones detrás de su plan de venganza. Las líneas entre la fachada del engaño y sus auténticas emociones se vuelven borrosas. La chica, con su calidez y curiosidad, comienza a desarmar las defensas que había construido para protegerse. El joven se encuentra dividido entre dos mundos, el mundo de la venganza que había prometido cumplir y el mundo que está comenzando a descubrir a través de la chica. Los conflictos internos aumentan, ya que la perspectiva de la venganza parece cada vez más incompatible con la conexión genuina que siente. En este capítulo, la historia destaca los momentos íntimos y profundos que comparten el joven y la chica. Conversaciones en la oscuridad de la noche, risas compartidas y momentos de vulnerabilidad se convierten en los ladrillos que construyen un nuevo entendimiento entre ellos. El joven se enfrenta a la elección más difícil de su vida. La semilla del cambio que ha sido plantada en su interior empieza a crecer, desafiando sus convicciones y forzándolo a confrontar la verdad sobre su propio corazón.
El dilema entre la venganza y el amor se intensifica, y su camino se vuelve cada vez más incierto. Este capítulo pinta una imagen vívida de la evolución interna del joven. Las semillas del cambio, regadas por la conexión con la chica, florecen en un terreno fértil de dudas y esperanzas. La historia explora cómo las decisiones del protagonista están siendo moldeadas por su creciente comprensión de sí mismo y el poder transformador del amor. Capítulo 7. Sentimientos enfrentados. En este capítulo, los sentimientos enfrentados del protagonista alcanzan su punto culminante, creando una tormenta emocional que amenaza con desgarrarlo por completo. La lucha interna entre la venganza y el amor se intensifica a medida que el joven se enfrenta a decisiones que cambiarán el rumbo de su vida. El protagonista se encuentra atrapado en una encrucijada emocional, dividido entre dos pasiones contrapuestas. Por un lado, la venganza, que una vez pareció la única respuesta a su dolor y pérdida, sigue ejerciendo su influencia sombría. Por otro lado, el amor y la conexión que siente por la chica lo impulsan hacia un territorio desconocido. Los momentos compartidos con la chica se vuelven más intensos, sus emociones más profundas. La historia explora cómo sus sentimientos enfrentados lo llevan a cuestionar sus propias acciones y motivaciones. La chica, que ha desafiado su visión del mundo, también está lidiando con sus propios sentimientos y dilemas. El capítulo explora el conflicto interno del protagonista a través de sus pensamientos y acciones. El lector es testigo de su lucha por reconciliar las partes opuestas de sí mismo, y cómo cada elección que hace tiene ramificaciones que afectarán a todos los involucrados. La tensión emocional en este capítulo es palpable, ya que el protagonista se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones pasadas y se encuentra en un cruce donde debe decidir si seguir adelante con su plan de venganza o dejar que el amor y la redención lo guíen hacia una nueva dirección. En este capítulo, la historia examina la complejidad de las emociones humanas y cómo los sentimientos enfrentados pueden moldear el destino de los personajes. La lucha interna del protagonista se convierte en un campo de batalla que refleja su transformación, mientras lucha por encontrar su verdadero camino en medio de la tormenta de sus emociones. Capítulo 8. Flores del amor. En este capítulo, el amor florece de manera inesperada y poderosa entre el protagonista y la chica, desafiando todas las barreras que alguna vez habían construido. La historia explora cómo esta conexión profunda y auténtica se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad y el conflicto. El protagonista se encuentra cautivado por la chica de una manera que nunca había imaginado. Sus sentimientos, una vez enredados en la telaraña de la venganza, ahora son libres para crecer y florecer. Cada momento compartido con ella se convierte en un regalo preciado, y su corazón se abre a la posibilidad de una nueva vida. La chica, por su parte, también se ve atraída hacia el protagonista de una manera que va más allá de la fachada que él había construido. La historia explora cómo su conexión se profundiza a medida que comparten sus pensamientos, sueños y miedos más profundos. El amor que florece entre ellos se convierte en una fuente de esperanza y redención. A medida que se abren el uno al otro, comienzan a sanar las heridas de su pasado y a encontrar un refugio en el otro. La historia captura momentos íntimos y conmovedores que revelan la fuerza de su vínculo y la transformación que ha tenido lugar en sus vidas. Este capítulo es un retrato de la belleza y la fuerza del amor cuando se encuentra en medio de la adversidad.
A pesar de los obstáculos y los conflictos que los rodean, el protagonista y la chica descubren que el amor tiene el poder de sanar y cambiar incluso las circunstancias más desafiantes. En este punto de la historia, el amor se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. La trama se centra en cómo su conexión florece y cómo empieza a influir en sus decisiones y acciones. El lector es testigo de cómo el amor cambia sus perspectivas y les brinda la fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinan. Capítulo 9. La verdad revelada. En este capítulo, la trama da un giro impactante cuando la verdad detrás de las identidades y motivaciones del protagonista y la chica finalmente sale a la luz. La historia explora cómo las revelaciones cambian el panorama de sus vidas y ponen a prueba la fuerza de su amor recién florecido. Las piezas del rompecabezas que habían estado ocultas durante tanto tiempo comienzan a encajar. Los secretos y engaños que habían sostenido sus vidas empiezan a desmoronarse, dejando al descubierto una verdad dolorosa pero liberadora. La historia se sumerge en las emociones crudas y las reacciones de los personajes mientras enfrentan la realidad de lo que ha estado sucediendo a su alrededor. El protagonista y la chica deben confrontar las decisiones que han tomado y los caminos que han seguido. La revelación de la verdadera identidad del protagonista y sus motivaciones, así como la manera en que ha manipulado su relación, crea un conflicto que amenaza con destruir todo lo que han construido. La historia explora cómo el amor que han compartido hasta ahora se pone a prueba en este momento crucial. Los personajes luchan por encontrar la verdad detrás de sus emociones y determinar si su amor puede resistir la traición y la confusión que rodean sus vidas. En este capítulo, la trama se llena de tensiones y giros inesperados. Las emociones están a flor de piel mientras los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones y se ven obligados a cuestionar todo lo que habían creído. La verdad revelada se convierte en un catalizador que redefine la relación entre el protagonista y la chica y los prepara para el clímax emocional de la historia. Capítulo 10. El amor conquista la venganza. En este capítulo final, la historia alcanza su clímax emocional cuando el amor entre el protagonista y la chica se convierte en la fuerza que desafía y finalmente supera la sed de venganza que una vez había consumido al joven. La trama llega a su resolución mientras los personajes enfrentan sus conflictos internos y toman decisiones que moldearán el curso de sus vidas. La revelación de la verdad en el capítulo anterior ha dejado a los personajes en una encrucijada. El protagonista se enfrenta a la difícil elección entre continuar su búsqueda de venganza o elegir un camino de redención y amor. Sus emociones están en guerra mientras lucha por reconciliar los sentimientos profundos que ha desarrollado por la chica con sus deseos de justicia. La chica, por su parte, también se encuentra lidiando con sus propias emociones y heridas. La confianza que tenía en el protagonista se ha visto sacudida por las revelaciones, y ahora debe decidir si está dispuesta a perdonar y a dar una segunda oportunidad. La historia explora cómo el amor se convierte en la fuerza motriz detrás de las decisiones finales de los personajes. Los momentos compartidos y las conexiones profundas que han desarrollado a lo largo de la historia los impulsan a encontrar una solución que trascienda la venganza y abrace la posibilidad de un nuevo comienzo. En este capítulo los personajes se enfrentan a la resolución de sus conflictos internos en medio de un clímax lleno de emociones. La narrativa explora cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de cambiar el rumbo de las vidas y desafiar incluso las decisiones más arraigadas.
La conclusión de la historia es un testimonio del poder del amor para conquistar la venganza y sanar heridas profundas. El capítulo finaliza la trama de manera satisfactoria, cerrando los arcos de los personajes y dejando una sensación de redención y esperanza en medio de la oscuridad que los había rodeado.